Entrevista. Siete con 38 minutos, amigos. De este momento saludamos cordialmente al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, él es asambleísta por la provincia de La Suay de la Revolución Ciudadana. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Dos consultas al mismo tiempo para empezar. Primero, ¿usted tiene carnet de discapacidad? Y segundo, ¿qué opina sobre esta entrega indiscriminada de carnets? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Un cordial saludo para usted en esta mañana, a todos los televidentes de Telerama. No tengo carnet, Hernán. A mí me parece que es bochornoso y totalmente vergonzoso lo que se está viviendo en la Asamblea Nacional, porque no solo es el tema de los carnets de discapacidad, es el reparto de los hospitales y también tiene que ver con el tema de los diezmos. En todos esos actos, lamentablemente asambleístas del oficialismo están inmersos también. Y yo lamento mucho lo que está viviendo el Ecuador, porque esto es fruto del reparto y de la falta de control por parte del gobierno nacional. Lo que hemos visto últimamente con los carnets de discapacidad da cuenta, sobre todo por las cifras. Cuando usted revisa la información de cuántos vehículos han importado aquellas personas que tienen este beneficio con el carnet de discapacidad, en 8 años, es decir, cuando estaba la Revolución Ciudadana, se habrían importado 5.017 vehículos. Pero tan solo en 3 años, es decir, en lo que va el periodo de este gobierno, del gobierno de Lenín Moreno y de Otto Sonnenholzner, se han importado 7.470 vehículos. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta de los abusos que se han dado a través de una posible red de corrupción que podría estar entregando estos carnets, porque ya nos han llegado a otro tipo de denuncias, ya no solo con la Asamblea Nacional, sino también relacionadas con, por ejemplo, con algunas instituciones del sistema financiero y bancario que utilizaban este mecanismo para poder cumplir con lo que establece el artículo 47 de la Ley de Discapacidades, que obliga a tener o a cumplir con el 4% de personas con discapacidad dentro de la institución. Entonces, esta es recién la punta del iceberg. Hay mucho hilo y mucha tela que cortar con respecto a este tema. Ahora, el beneficio de un carnet de discapacidad, entre otras cosas, reducción de impuestos, importación de vehículos, que usted ya se refiere, y las tarifas reducidas para acceso a algunos eventos e incluso el transporte. ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir para que esto, primero, se devuelva a las personas que han utilizado o mal utilizado esto? Y segundo, para evitar que continúe esto, esta feria de venta, incluso de carnets de discapacidad. Mire, Hernán, yo creo que es necesario hoy más que nunca tener un baño de verdad en el Ecuador. Y ese baño de verdad pasa por la capacidad de las instituciones que están llamadas a poder hacer el seguimiento y la investigación, de poder establecer las responsabilidades. Pero las responsabilidades al más alto nivel. O sea, no solo necesitamos que se desarticule esa red de corrupción que podría estar dentro del Ministerio de Salud. Primero hay que identificarlo, quiénes son. Y segundo, hay que ver si es que esto no es parte del reparto. Porque al igual que sucedía en la década de los 90, en este gobierno lo que se ha hecho con el país es nuevamente la feria del reparto. Es decir, a ti te toca tal ministerio, como ha pasado en el Ecuador. No se olviden de dónde venían los ministros en este gobierno. Tenemos un ministro de Economía y Finanzas que viene nada más y nada menos que del Comité Empresarial. Había un ministro de Comercio Exterior que era o representaba a un importante al grupo económico más grande del país, al grupo Novoa. Tenemos un ministro de Agricultura que representa a los exportadores, a los agroexportadores, y así por el orden. Un ex ministro de Turismo que era el dueño de la cadena de hoteles más grande del país. Entonces hay que mirar si es que esto también no es parte del reparto, así como repartieron las eléctricas, así como repartieron los hospitales. También este puede ser parte de algún reparto. Entonces no me sorprendería ya en este gobierno cuando vemos que el nivel de corrupción es sistémico. Es la siguiente pandemia que tenemos, que es una pandemia moral con respecto a la corrupción que se ha levantado en este gobierno. Ahora, ¿qué debe pasar? Es decir, ¿deben devolver todo? ¿Eso hay que hacerlo a través de ley, una disposición del gobierno, del Ministerio de Salud? ¿Cuál es el procedimiento que debe aplicarse para que esto ocurra, ingeniero?
Sí, Hernán, gracias. Miren, yo creo que hay que hacer una revisión exhaustiva, identificar esa red. Luego de eso hay que establecer las responsabilidades penales y responsabilidades políticas. También eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Y me parece que hay que hacer una evaluación, una auditoría de todos esos carnets y sobre todo los beneficios que se han otorgado a través de ese carnet. Porque al igual que esa denuncia que tengo dentro del sistema financiero, que ha habido una institución, según el denunciante, que utilizaba o mandaba a sus empleados a la ciudad de Guayaquil para que le emitan un carnet a una persona que usaba lentes, le emitían un carnet de discapacidad, o a una persona que tenía pie plano, por ejemplo. También con esos carnets se han abusado, por ejemplo, tengo otra denuncia en cambio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el cual ha habido empleados y trabajadores que aprovechándose de ese carnet han logrado acceder a la jubilación por invalidez, cuando vemos que no en todos los casos evidentemente, pero habrán algunos abusos con respecto a los beneficios que se otorgaban a través del carnet de discapacidad. Entonces, el seguimiento no solo es en el sistema de salud, a eso me quiero referir, más allá de una auditoría, más allá de una revisión exhaustiva de las personas que accedieron a este carnet de discapacidad, hay que mirar qué beneficios obtuvieron luego en los otros sistemas o dentro de los otros mecanismos que se establecían un beneficio para las personas con discapacidad. Y no se puede satanizar tampoco. Efectivamente hay personas a las cuales necesitan esa serie de beneficios porque han pasado un verdadero vía crucis para obtener un carnet de discapacidad. A mí me queda una duda, Hernán. Yo no sé en cuánto tiempo, por ejemplo, algunos asambleístas o algunos funcionarios de este gobierno, que son directores, gerentes y demás, lograron acceder a este beneficio, a este carnet de discapacidad, porque también tenemos familiares, amigos, conocidos, en el sentido de que se han demorado más de un año y medio para poder acceder, luego de un tortuoso proceso, para poder acceder a este carnet de discapacidad. Hay que mirar en cuánto tiempo les dieron aquellas autoridades. ¿Pasarían quizás por ese mismo vía crucis? Es la gran interrogante que yo tengo, porque hay que mejorar también esos procedimientos para aquellas personas y aquellos verdaderos usuarios que efectivamente tienen problemas con alguna discapacidad. Ahora, ingeniero, ¿pero quién debe hacer esta auditoría? ¿De dónde debería salir? Porque, y aquí va un poco complementando lo que le preguntaba anteriormente, es decir, se han entregado de manera ilegal, pero también hay otros que se entregaron de manera normal y obviamente se necesitaban esos carnets y tampoco pueden pagar costos por pecadores. Y esta auditoría permitiría saber exactamente cómo se procedió y retirar a los que se entregaron de manera ilegítima, ilegal, y obviamente respaldar a los que necesitan de esto y los que no han recibido hasta ahora y siguen esperando. Lo que usted dice, Hernán, es totalmente correcto. Eso es lo que cabe. Es decir, aquí tenemos una autoridad sanitaria, que es la que establece en la ley de discapacidades como la máxima instancia a través de la cual se crea un comité que evalúa la discapacidad y emite el certificado. Y para esto hay dos entidades en las cuales se deberían actuar. Una es el Ministerio de Salud Pública, porque es el ente rector dentro del sistema de salud pública nacional, y también el Consejo Nacional de Discapacidades, porque ellos son los veedores, ellos tienen que hacer o mirar que se cumplan esos beneficios y velar precisamente por aquellas personas que tienen discapacidad, los que realmente sí tienen una discapacidad. Entonces creo que son las dos entidades llamadas. Aquí quisiéramos verle a un contralor actuar de manera fugaz como lo actúa con otros temas relacionados quizás al bloqueo político o lo articula de manera política, digámoslo así. Aquí quisiéramos ver la actuación de un contralor, por ejemplo, que puede evaluar también cuáles han sido las acciones que han llevado adelante estas instituciones y si han cumplido sobre todo con los procedimientos administrativos. Si no, se debería establecer también una sanción. Entonces, son algunas las instituciones que tienen que velar por esto. Es por eso que la Asamblea Nacional y nuestra compañera de la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín, la semana anterior, como propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana, pasó un cambio del orden del día en el cual solicitaba la comparecencia de los diferentes actores, empezando desde el ministro de Salud, pasando por el director de CONADIS, también por el director del Registro Civil, porque también se registra esta discapacidad
dentro de la cédula de identidad, es decir, una serie de actores para poder establecer las responsabilidades políticas, que es las que nos corresponde a la Asamblea Nacional. Y si dentro de esas comparecencias evidenciamos que ha existido un tráfico de influencias o ha existido el reparto también como lo hay en los otros casos de corrupción que han salido a la luz, es evidente que se necesita activar los procesos o los mecanismos que están establecidos en la ley de la función legislativa, como es el juicio político o un proceso de autodepuración dentro de la Asamblea Nacional, porque a mí me parece muy extraño que algunos asambleístas hayan obtenido ese carnet, más aún si es que el nivel de discapacidad no es el severo como lo tienen otras personas que realmente sí tienen discapacidad. Y hay que ver en cuánto tiempo lo obtuvieron. Ajá, ingeniero, una última consulta. Hay algunas opiniones, dirigentes sociales e incluso políticos que dicen que las personas que se beneficiaron de manera ilegal deberían devolver todo el dinero que, por ejemplo, se beneficiaron a través de la reducción de impuestos, multas más intereses, al igual que los vehículos. ¿Ese sería el camino? ¿Ese es el procedimiento normal que debería aplicarse ahora, es decir, máxima sanción? Yo creo que se tiene que establecer cuál ha sido el perjuicio real al Estado, en todos los ámbitos. Porque le digo, las denuncias que nos han llegado, y que me han llegado a mí de manera particular, por eso ya he solicitado la información tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como al Ministerio de Salud, aquí no solo hay un perjuicio para el Estado, también han estado perjudicando aparentemente a aquellas personas que realmente tienen una discapacidad. Por ejemplo, en una institución financiera, si usted les mandaba carnetizar a los empleados de esta institución financiera que usaban lentes o que tenían pie plano y ya tenían el carnet de discapacidad, esas personas estaban ocupando el espacio laboral que quizás le correspondía realmente a una persona que sí tenía discapacidad. Entonces el perjuicio no solo es al Estado, también hay un perjuicio evidente a aquellas personas que realmente sí tienen o sufren algún tipo de discapacidad. Eso es lo grave, porque es un abuso que no tiene nombre, ese es un abuso que me parece que es vergonzoso para el país. Y aquí está inmerso no solo los funcionarios públicos, también está inmerso el sector privado. Es decir, la corrupción no solo está en el ámbito público, también hay empresas que se han beneficiado a través de la entrega de estos carnets. Y hay que establecer cuáles son esas empresas para que la sociedad sepa con claridad quiénes son. De ahí entonces va la auditoría profunda. Gracias. Gracias, ingeniero. A ustedes, muchas gracias. Un buen día, Hernán. Agradecemos al ingeniero Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta de la provincia de la Ciudad de la Revolución Ciudadana.